Congresista Juan Pari. Muchas gracias, presidente. Los supuestos en un marco macroeconómico multianual son fundamentales para poder elaborar el presupuesto. Y cuando los supuestos están mal tomados o no reflejan la realidad, obviamente que empieza a haber problemas en el resto de contenidos. Y aquí se plantea un crecimiento del PBI del 4.3%. Si tenemos un anualizado de 1.92, ese crecimiento anualizado hasta el mes de junio. Primera situación. Y cuando vemos la proyección de crecimiento por sectores, vemos que el sector de minería parte del supuesto de que va a crecer al 12.7%. El sector pesca 17.5%. ¿Será realista esos supuestos? Pero cuando, sin embargo, cuando se plantea el financiamiento, ahí vemos que la cosa se contrapone y se contradice. Si la producción de la minería dice que va a crecer al 12.7%, comparativamente a lo proyectado en el 2015, que es 4.9%, casi 3 veces más. Cuando el financiamiento se dice en términos de canon, sobre canon, regalías, y eso dice que va a decrecer en menos 29%. Ya pues, hay que ponerse de acuerdo. Parto de un supuesto optimista para plantear un financiamiento de menos 29% por concepto de este incremento. Seamos coherentes, ministro. ¿Cómo es? ¿Vale el supuesto o vale su financiamiento? Entonces, aquí también se plantea los índices de precios, sumamente optimista, 3.2 para el presente año, y contradiciendo al INEI que dice 4.4%. El tipo de cambio 3.3%, como supuesto, sí ya está a 3.35%. Y todavía falta que hay que tener en cuenta el retraso que tiene el FED para aplicar la política de incremento de la tasa de interés que incentivará más alzas en el tipo de cambio. Entonces, ¿estamos hablando de supuestos reales o estamos hablando de supuestos irreales? Cuando vemos el tema de la fuente de financiamiento, el asunto es sumamente preocupante. Recursos ordinarios, menos 6.9% a diferencia del año pasado. La política de recaudación, ¿qué ha pasado? ¿Ha fracasado? ¿Estamos mal? ¿Cómo está el tema de la recaudación? Se dice que hemos incrementado, estamos mejor, la SUNAT es mucho más eficiente, pero sin embargo, recursos ordinarios de aporte a la fuente de financiamiento, menos 6.9%. Ya hemos dicho que canon y sobrecanon, lo que son recursos determinados, menos 29.0%. Fondo común, menos 14.2%. ¿Con qué se finanza? Simplemente con deuda pública, que llega a 2.33.6%, a 233.6% de diferencia del presupuesto del año pasado. O sea, esa es la realidad. Y hay que hablar y comenzar a discutir a partir de la realidad. Entonces, los supuestos simplemente no son nada sostenibles. Y si se está planteando financiar vía deuda pública, aquí está, recursos de operaciones de crédito, endeudamiento y fuentes externas o internas, se llega simplemente a 233.6%, que es sumamente altísimo. Y cuando vemos el tema ya de lo que es la ejecución presupuestal, y ahí sí es sumamente preocupante, y ya lo han manifestado algunos colegas, ¿dónde se va el mayor incremento? Gasto corriente, 107.7%. Y lo que debería incrementar como política anticíclica y para poder dinamizar economías vía inversión pública, menos 3.5%. ¿Somos anticíclicos? ¿Estamos disminuyendo la inversión pública? Entonces yo creo que hay un conjunto de incoherencias. Se plantea políticas anticíclicas, se plantea situaciones y supuestos que no son válidos, porque simplemente, ya lo ha dicho, hay 15 páginas de sustento de cómo está la economía internacional, pero se plantean los supuestos optimistas pensando que como si el MEF manejara las variables externas que existen. No las manejamos. Esas variables y esos precios internacionales se determinan en el mercado externo, que está totalmente deprimido.
¿Por qué no partimos de los supuestos que tienen que ver con la demanda nacional y con la demanda interna? De cómo está la economía y cuáles son las proyecciones de nuestra economía nacional. De las cosas que manejamos, de las cosas que dependen de las decisiones de política económica concreta. Partimos de supuestos que simplemente se determinan en el mercado externo. Que hay que considerarlas, hay que tenerlas en cuenta, sí las hay que tener. Pero sin embargo, si solamente nos afirmamos en eso, estamos repitiendo y estamos generando una fantasía en términos de financiamiento y por lo tanto llegamos a este tipo de estructura que la cual nos estamos planteando. Por otro lado, y ya también se ha hecho referencia al asunto de lo que implica cómo está el tipo de inversión a nivel de gobiernos. Gobierno nacional para este año, 75.3%. Y todos en el discurso político decimos que somos descentralistas. Y la promesa fue que vamos a acentuar el proceso de descentralización. 75% de presupuesto centralizado en el gobierno central. 13.9% gobierno regional y gobierno local 10.7%. Y todo eso ha ido paulatinamente, año a año, disminuyendo la participación presupuestal de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Entonces, no hay una tendencia descentralista, al contrario, hay una tendencia totalmente centralista. Se ha dicho que el PIB es el que va a variar y va a equilibrar. No, la voluntad política se expresa en el PIA. Y el PIA, el presupuesto institucional de apertura, es la que discutimos. O esta discusión es en vano. Ya si decimos que el PIB es el que va a equilibrar y el PIB hará que sea descentralista, como alguien dijo aquí de uno de mis colegas, entonces ¿para qué discutimos? ¿Para qué hablamos si entonces si el presupuesto se modifica y la voluntad política se distorsiona positivamente, como alguien dijo? No, pues, aquí se expresa una voluntad descentralista o si no simplemente estamos caminando al revés. Ahora, hay cosas que sí llaman mucho la atención y en la presentación estuve observando en la página 43. La política salarial. Comienza el gobierno con 21.922 millones y se proyecta terminar con 37.043 millones. Un incremento de 15.121 millones. O sea, porcentualmente un incremento del 69%. ¿Quiere decir de que los sueldos de los empleados públicos se han incrementado? ¿Están en mejores condiciones los empleados públicos? ¿O qué es lo que se está proyectando? ¿O qué es lo que se está pasando? Había una crítica. Los sueldos de los ministros de algunos funcionarios se han incrementado exponencialmente. Puede ser una de las explicaciones, pero no creo que sea la única. Mucho cuidado que estemos ampliando y haciendo populismo a partir de esto. Muchísimo cuidado porque 69%... Tiempo adicional, congresista. 69% es sumamente preocupante. Lo otro, que hay que buscar coherencia y aquí hay que decir las cosas como son. En la exposición de motivos, en gastos de capital, se dice un monto y en la transparencia se dice otro monto, señor ministro. Yo no sé, quisiera entender de que es un error de imprenta. Gastos de capital, en la exposición de motivos, 32.627. Y en la transparencia, 36.976. Ya pues, no bromeemos, digamos las cifras como son. Y no pongamos una cifra en un lado y otra cifra en la exposición de motivos. En todo caso, alguien está funcionando mal, jálele las orejas al funcionario que está dándole la información equívoca. En todo caso, yo no creo que el ministro haya tomado ese dato, pero sin embargo alguien le filtra con datos totalmente diferenciados. En todo caso, aquí hay que